Este compuesto da la casualidad que es la famosa glucosa. Y es una representación típica de cualquier carbohidrato. Entonces, si esa es una representación típica de un carbohidrato, ¿cómo definirían ustedes a un carbohidrato? ¿Perdón? Como un compuesto carbonílico de 6 carbonos. Ok. Un compuesto carbonílico, 6 carbonos, no necesariamente, porque los carbohidratos tienen 5 o 6. 4, 3 carbonos, ¿Cierto? 7 carbonos. O sea, tienen diferente número de carbonos. Pero los grupos funcionales no se pierden. Entonces, sí, son compuestos carbonílicos, aldehído cetona, que además tienen varios hidroxilos. ¿Verdad? Y son sumamente abundantes en la naturaleza. De hecho, se considera que son los compuestos más abundantes a nivel biológico. Entonces, ahí está un ejemplo. O sea, son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Es decir, cetonas o aldehídos que tienen un montón de hidroxilos. Entonces, ¿cómo es su química? ¿Cómo esperarían ustedes que ellos reaccionaran? ¿Como quiénes? ¿Como cuál grupo funcional que ustedes ya conocen? ¿O cuáles grupos funcionales? Como aldehídos y como cetonas. Como los carbonilos de aldehídos y cetonas y como los alcoholes. Entonces vean que al final la química de estos compuestos es la química que ustedes vieron de aldehídos y cetonas y de alcoholes. Lo único que hay que tener cuidado ahí que es que cuando voy a llevar a cabo una reacción en alguno de los grupos funcionales, proteja a los otros, ¿verdad? Que eso siempre es algo que hay que tener cuidado cuando se hacen transformaciones. Entonces, a propósito de esto nos sirve de repaso para el mismo examen de mañana, porque la química del carbonilo, de aldehídos y cetonas, sería la química también de estos compuestos. Ahora, la forma en que lo escribí, esta forma
equivale a esto que voy a hacer aquí. Ahí estaba escribiendo un isómero ya. Esta estructura es una típica estructura de Fisher. Donde todo lo que es, todas las rayas horizontales, como esas que acabo de señalar más, implica que los enlaces van hacia afuera. Y resulta que las líneas verticales implican que van hacia adentro. Claro, en estas partes es muy difícil poner eso hacia adentro, entonces uno no lo pone. Pero sabe que van hacia adentro. Como se puso esto aquí, esta de aquí o esta de aquí. Ah, bueno, y la proyección de Fisher lo escribí mal. Por cierto, es con ese, así, Fisher. Ahora, esas proyecciones de Fisher o estructuras de Fisher todavía se utilizan. Entonces, por eso es importante conocerlas. A mucha gente no le gustan y prefieren estar usando aquellos donde uno ve claramente la estereoquímica de los átomos. Ahora, ¿qué observan ustedes en un compuesto como estos? Que tiene muchos ¿qué? Y los voy a señalar. ¿Cuántos estereoisómeros podría tener esa molécula? ¿Cuántos puede tener? Para sacar el número de estereoisómeros, ¿qué era lo que tenía que hacer yo? ¿Qué revisaba yo? El número de Los carbonos. estereoisómeros era 2 a la n, ¿verdad? Donde n, ¿qué era? Los carbonos asimétricos. Exactamente, los átomos asimétricos. Entonces, aquí, ¿cuántos tengo? ¿Tengo alguno? ¿O no tengo? 4. Tiene 4, ¿verdad? ¿Por dónde empezaría yo la numeración en un compuesto como estos?
A propósito, Por el carbonilo. por el carbonilo. Ese sería mi número 1, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6. Los carbonos 2, 3, 4 y 5 son átomos quirales, ¿verdad? Entonces, quiere decir que sería 2 a la 4. Entonces, en total, ¿cuántos posibles estereoisómeros podría tener de esa molécula? 16. 16. Imagínense. Casi nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que ellos se han clasificado ya de ciertas formas y además se usan sus nombres comunes. Porque imagínense tener que darle el nombre IUPAC a la glucosa y tener que sacarle la estereoquímica. Entonces ya se sabe que la D-glucosa es este compuesto. Y D viene dado, esa simbología D viene dado por el último carbono quiral más alejado del carbonilo, que está más alejado del carbonilo. Ese último carbono quiral es el que me dice si un carbohidrato es de la serie D o de la serie L. Resulta que todos los carbohidratos que tienen los seres vivos, que tienen alguna función, que están formando parte de proteínas, de glicoproteínas, de glicolípidos, polisacáridos y todos ellos son de la serie D. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso se puso en función del famoso gliceraldehído, que voy a escribir la estructura. El gliceraldehído es esta molécula. De hecho, si ustedes observan, el gliceraldehído, ¿se parece a un carbohidrato o no? Viendo la estructura de la glucosa, ¿ustedes qué dicen? Sí, pero muy, muy pequeño. Exactamente, solo que mucho más pequeño. Y de hecho es el carbohidrato más pequeño. El carbohidrato más pequeño, pero que tiene que la función aldehído. ¿Tiene un estereocentro? Ya sabemos que esto, como lo escribí, significa que viene para acá, esto viene para acá y esto va hacia adentro, ¿verdad? ¿Tiene un estereocentro? El gliceraldehído. El carbono 2. El carbono 2, exactamente. 1, 2, a propósito. Tiene 1. Entonces, por definición, a este se dice que este es el D-gliceraldehído, es decir, es el gliceraldehído que ubicando el aldehído en la parte superior y el alcohol último en el inferior, o sea, el carbono no
asimétrico, ubicándolos de esta forma, el hidroxilo está a la derecha. En cambio, voy a escribirlo completamente como la imagen especular. En cambio, su imagen especular, ¿verdad? Donde siempre se mantiene el aldehído arriba, el carbono no quiral abajo. Y tengo en ese caso el hidroxilo a la izquierda, ese es el L-gliceraldehído. Entonces, a partir de esos dos, se sacaron las series D y L de los carbohidratos. Entonces, siempre que el carbohidrato coincida con el gliceraldehído en el último carbono quiral que tiene, es decir, en el caso de la acetona, ¿cuál es? El carbono quiral más alejado del carbonilo sería el carbono 5, ¿verdad? Si el hidroxilo de ese azúcar está al lado derecho, se dice que él es de la serie D. Por eso esta de aquí es la D-glucosa. Si nosotros escribiéramos la L-glucosa, ¿cómo se la imaginan ustedes de acuerdo a esa definición que les di? O sea, la definición es que si el azúcar en el carbono quiral más alejado del carbonilo, en este caso, como es la glucosa, su carbonilo es un aldehído. Si ese carbono más alejado, el carbono asimétrico más alejado, tiene el hidroxilo a la derecha, es de la serie D. Entonces, la L-glucosa, ¿cómo sería? ¿Cómo se la imaginan ustedes? De acuerdo a esa definición. Tendría el grupo H a la izquierda en el quinto carbono y el hidrógeno a la derecha. Ajá, muy bien, sería así. ¿Y el resto de los hidroxilos? En imagen especular a la de arriba. No, porque el único que tiene que estar a la izquierda es el hidroxilo último. Para que siga siendo la glucosa, todos los demás tienen que estar en la misma posición, porque si no ya estaríamos hablando de otro carbohidrato. Por definición, la D-glucosa y la L-glucosa son esas, por definición. O sea, todos los carbonos asimétricos se quedan igual, menos el carbono más alejado del carbonilo, que va a la derecha, es de la serie D, si va a la izquierda, es de la serie L. Todo lo demás queda igual. Eso sí, nosotros siempre en la naturaleza vamos a estarnos topando con los de la serie D. Cumpliendo alguna función. A la fecha, ¿verdad? Eso es lo que se sabe. Ok, entonces vean que yo les he hablado de compuestos carbonílicos con un montón de hidroxilos. Entonces, voy a volver a escribir a la glucosa
que ya yo sé que es de la serie D, entonces vamos a escribir el resto. Esto lo tiene alternado. Los hidroxilos los tiene alternados, excepto estos dos, ¿verdad? Y vamos a escribir esto, otra molécula a la par. Ay. Este es otro carbohidrato, solo que esta es la fructosa. Y esta es la glucosa. Y yo sé que son de la serie D o L. D o L. ¿Cuál serían? D. ¿Dónde los clasifican? ¿En la serie D o L? Ok, hay alguien que me dijo que son de la serie D. Muy bien, en el chat. Muchas gracias. ¿Sí? Porque el último carbono quiral, el hidroxilo está a la derecha, igual que ¿quién? Que el de gliceraldehído. Entonces son de la serie D. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En que este es una cetona y este es un aldehído. Entonces voy a tener tanto aldehídos como cetonas. Es decir, voy a tener tanto aldosas como cetosas. Y también, por ejemplo, la glucosa es una aldohexosa. ¿Por qué? Porque tiene porque tiene 6 carbonos. Entonces tenemos cetosas, aldosas. De acuerdo al número de carbonos, serían que también las puedo catalogar. Las podría catalogar como triosas. Si tienen 3 carbonos. Una triosa, ¿cuál es? El gliceraldehído. Podría tener tetrosas, o sea, 4 carbonos. Pentosas, hexosas, que ya dije, y puedo seguir, ¿verdad? Heptosas también. Entonces, por ejemplo, la fructosa es una cetohexosa. Ahora, también, todos estos, como la glucosa,
o la D-fructosa son monosacáridos, es decir, solamente es un carbohidrato lo que tengo ahí. ¿Por qué? Porque puedo tener disacáridos donde lo que tengo, como su nombre lo dice, son dos carbohidratos enlazados entre sí. Puedo tener un trisacárido, etcétera, etcétera. Se usa también el nombre oligosacárido, ¿para qué? En términos generales, cuando tengo de 3 a 10, más o menos, ¿verdad? Y utilizo polisacárido cuando tengo más de 10 carbohidratos enlazados entre sí. Entonces, ¿cuál es un carbohidrato? Bueno, un polisacárido famoso que ustedes conozcan. ¿Quién me menciona alguno? Un polisacárido. La celulosa. La celulosa, que está compuesta ¿de qué? De un montón de glucosas. De glucosa, ¿verdad? Eso es lo que tiene de carbohidrato, únicamente. Un montón de glucosas enlazadas entre sí. Ok. Entonces, por ejemplo, volvamos a la glucosa. Si yo tuviera otros isómeros por ahí de la glucosa, por ejemplo, vamos a escribir aquí otra aldohexosa, pero que va a diferenciarse de la glucosa de esta forma. Este es de la serie D y ya sabemos que es la glucosa. Esto que está aquí se llama manosa. Y es de la serie también D, ¿verdad? Porque el carbono más alejado del grupo carbonilo tiene el hidroxilo a la derecha, igual que el D-gliceraldehído. ¿En qué se diferencia la D-glucosa de la D-manosa? En el segundo carbono. En el segundo carbono, exactamente. Únicamente en ese. Y ahora, esta otra que voy a escribir aquí,
También de la serie D, pero se llama galactosa. ¿En qué es la diferencia con respecto a la manosa? O más bien con respecto a la glucosa. Esta con esta y esta con esta. ¿En qué se diferencian? En el cuarto carbono con las dos y en el, Cuarto carbono, exactamente. y en el segundo con la manosa. Sí, pero digamos, la glucosa esa, la de galactosa, son epímeros. En este caso, la galactosa se dice que es el epímero en el C4 de la glucosa. Y se dice que la de manosa es el epímero en el C2 de la glucosa. Y ellos entre sí, ¿qué son? ¿Serán enantiómeros entre sí o serán diasteriómeros? Enantiómero, la relación que guarda una especie con otra o un compuesto con otro, ¿cuál es? Dos enantiómeros son ¿qué? ¿Qué relación tiene un compuesto con el otro si se dice que son enantiómeros? ¿Cuál era la relación? ¿Cómo sacaban ustedes rápidamente un enantiómero de un compuesto? Eran imágenes especulares. Exactamente, era la imagen especular. Entonces, enantiómeros eran imágenes especulares. De asteriómero no eran imágenes especulares, ¿verdad? Entonces, aquí son enantiómeros entre sí. No, más bien se dan de esterómeros. Exactamente, son entre sí diasteriómeros, porque imágenes especulares ninguno lo es del otro, ¿verdad? Entonces son diasteriómeros. Entonces, estos diasteriómeros se dice que son epímeros cuando, ¿qué? De acuerdo a lo que acabamos de ver, cuando cambia la estereoquímica únicamente en uno de los carbonos. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice la D manosa y dice, la D manosa es el epímero de la glucosa en el carbono 2. Entonces uno ya sabe que la D manosa tiene la misma estructura de la glucosa, excepto en el carbono 2, donde el hidroxilo está del lado opuesto a como está en la glucosa. ¿Ok? Ahora sí, vuelvo a escribir la estructura de la glucosa.
Ah, no, ven, ya estaba escribiendo un epímero. Y vuelvo a escribir la estructura. Bueno, no. Solo de la glucosa. ¿Qué creen a propósito de las reacciones que entran mañana en el examen? ¿Qué creen que le puede pasar a un azúcar entonces en medio básico? ¿Qué sitios de reactividad tengo? Entonces, Podría ciclarse. con medio básico. Ojo la pregunta, medio básico. Si tengo una base, ¿la base qué va a buscar? ¿Qué busca la base? Protones, ¿verdad? ¿Habrá algún protón ácido? Y por algo decía también a propósito de las reacciones que entran en el examen de mañana. La química de los aldehídos y las cetonas, por ejemplo. Tenemos un aldehído y tengo medio básico. ¿Qué puede pasar ahí?
El carbono, el hidrógeno alfa, profe. Exactamente, el hidrógeno alfa, muy bien. El hidrógeno en el carbono alfa. Esto para acá. Y esto para acá. Y entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Vamos a ponerlo de abajo. Igual, porque no se está modificando en lo absoluto. Y aquí, ups, ¿qué es lo que está pasando? Aquí lo que está pasando es que se me formaría un enol, ¿verdad? Tenemos equilibrio, ¿verdad? Porque es equilibrio cetoenólico. Por culpa del carbono alfa, donde tengo protones más ácidos, puedo tener el equilibrio cetoenólico. Y entonces, ¿qué puede ocurrir ahí? Bueno, si tengo agua en el medio, que la tengo, tengo esa situación. Voy a escribir, vamos a cambiar. Quedó igual, ¿verdad? Sí. Voy a poner esto aquí así. Y entonces me queda, voy a escribirlo un poquito más pequeño para que se pueda ver en la pantalla. Tengo eso, ¿verdad? Y ahora sí, tengo esta especie. ¿Qué puede ocurrir ahí? Les pregunto. Podría convertirse en una acetona. Exactamente, podría convertirse en una acetona. Ese paso lo tendría. Por el medio básico que tengo, que entonces esto venga por esto y este par de electrones se venga para acá y este se viene para acá, ¿verdad? Bueno, no, porque ahí no vuelvo, ahí no estaría volviendo a la, o más bien formando la cetosa. La cetosa la estaría formando
así. Que entonces aquí el par de electrones tome ese protón del agua de tal manera que ¿qué? Se me forma aquí el carbonilo y aquí se me adicionó ese otro hidrógeno. Ya tenía un hidrógeno aquí y ahí tenía el OH, ¿verdad? Para escribirlo, bueno, voy a bajarlo porque queda muy pegado a este otro. Vamos a ver si puedo. No, no me dejó. Pero tal vez pueda. Ay. ¿Qué pasó aquí? Le di vuelta. Le di vuelta a esto. Bueno. Se me echó a perder. Voy a borrarlo. Más fácil. Escribir aquí este. Entonces aquí que me quede ya la cetosa, ¿verdad? Esa es una opción. Más OH. Sin embargo, aquí tengo otra opción. Y es por la que iba yo, o podría irme por aquí. ¿Qué es? ¿Cuál? Que esto se devuelva. Vamos a ponerla de otro color. Esto se devuelva acá. Como tengo agua en el medio, busque este par de electrones, o más bien este par de electrones busque el protón. Y aquí, como resultado, tenga que una epimerización, es decir, y lo voy a poner en pequeñito, vamos a ver si puedo. Es decir, en lugar de quedarme de ese lado, me quede el hidroxilo de ese otro lado y yo mantenga el aldehído. Es decir, que tenga una epimerización aquí, en este carbono. O que tenga esta otra isomerización que me forma la cetosa. Entonces vean que en condiciones básicas podría justificar que un carbohidrato se me transforme en su epímero o si tengo una aldosa se convierte en una cetosa.